para presentar a nuestro siguiente ponente, le doy la palabra a Alfredo Larrota de Colombia. Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Los invito a que tengamos un poco de paciencia. Yo sé que por la hora y el cansancio y porque somos muy jóvenes, de pronto nos queremos ir rapidito, pero esto les va a interesar mucho. Quiero darle la bienvenida a nombre del NDI y del Proyecto Democracia a una persona muy especial, al doctor Edgardo Buscaglia, de Estados Unidos de América, para que nos acompañe en nuestra próxima sesión en el panel de Ciudadanía en las Nuevas Democracias. ¿Quién es el doctor Edgardo Buscaglia? Es un escritor, académico, líder de la sociedad civil, asesor y filántropo internacional que se especializa en apoyar a estados y a sociedades civiles para prevenir y desmantelar redes criminales transnacionales dedicadas a la trata de personas, tráfico de migrantes, tráfico ilegal de armas, drogas, flora y fauna, entre otros 19 delitos organizados perpetrados por actores estatales y no estatales. En estas diversas dimensiones, el doctor Buscaglia actualmente se desempeña como académico investigador senior en Derecho y Economía de la Universidad de Columbia, en Nueva York, Estados Unidos de América, como director, presidente y visitante senior en la Universidad de Torino, en Italia, y presidente del Instituto de Acción Ciudadana acá en México. Se ha desempeñado también como funcionario a tiempo completo de organismos internacionales hasta el 2011. Entre el 2004 y el 2006 fue jefe de misión a cargo del programa de entrenamiento de la totalidad de jueces y fiscales afganos especializados en delincuencia organizada y terrorismo para la Organización Internacional. Entre otros varios cargos previos, el doctor Buscaglia ha sido asesor de la OEA para la elaboración del reporte sobre drogas en el año 2013, del PNUD, del BID y del Banco Mundial entre 1989 y el 2014, además de ejercer el rol en el Departamento de Estado norteamericano desde 1999. Ha sido también miembro del Gabinete de Gobernabilidad y Transparencia Internacional en Alemania entre 1995 y 1999. Ha sido miembro del directorio editorial de diversas revistas científicas en su materia. Ha publicado 101 artículos especializados y 14 libros concentrados en el análisis económico y político del derecho penal aplicado a países que sufren crisis de gobernabilidad democrática con altos niveles de corrupción política, delincuencia organizada y terrorismo. Sus entrevistas y artículos editoriales han sido replicados en diversos medios de comunicación como The Wall Street Journal, The New York Times y The Washington Times en Estados Unidos. El Mundo de España, Le Monde de Francia, es recurrente entrevistado por la agencia France Press, la BBC, The Economist, Al Jazeera, CNN, Associated Press, Le Monde, Reuters y New York Times, entre muchos otros. Ha sido profesor invitado e impartido seminarios en 87 países y en diversas universidades como la Universidad de Auckland, Nueva Zelanda, la Universidad de Stanford y la Georgetown en Estados Unidos, la Universidad de Hamburgo en Alemania, la Universidad de Gante, Bélgica, la UNAM y el ITAM en México, la Universidad de San Andrés, la Nacional y la Nacional del Sur en Argentina. El profesor Buscaglia es además cofundador, junto a los profesores Andrés Romer y Robert Cutter, de la Asociación Latinoamericana e Ibérica de Derecho y Economía, ALACDE. Su trabajo práctico de campo lo ha llevado a asesorar 118 países en reformas judiciales
y combate prevención del delito organizado y corrupción desde 1991 a la fecha. Obtuvo su doctorado en Derecho y Economía, así como estudios postdoctorales en Jurisprudencia y Política Social en las universidades de Illinois, Urbana y en la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos, respectivamente. Quiero que le demos un fuerte aplauso y la bienvenida al doctor Edgardo Buscaglia. Muy buenas tardes, Durango. Felicidades. Es un enorme placer estar acá con ustedes. Les agradezco muchísimo la introducción y es, ante todo, un privilegio estar en lo que mi colega, la licenciada Marcela Jiménez, bien denominó un parlamento ciudadano. Este tipo de eventos simboliza las mejores prácticas internacionales que requieren una colaboración operativa entre sociedad civil, lo cual está representado aquí por el Proyecto Democracia, presidido por Marcela, por NDI, aquí con su representante que habló también esta mañana, y el Estado de Durango, a los cuales les agradezco enormemente la invitación y les agradezco enormemente que me hayan traído desde muy lejos. No saben cuánto lejos, había un largo vuelo para llegar aquí y tener esta enorme satisfacción de estar junto a ustedes nuevamente. Esta es la quinta vez que vengo a Durango. La quinta vez que vengo a Durango, y vine a Durango en circunstancias muchísimo más penosas, mucho más violentas, a recorrer algunas de las zonas que fueron identificadas como focos de crímenes de lesa humanidad. Recuerdo algunos viajes que realizamos junto a autoridades de Durango y sociedad civil duranguense a la comarca lagunera. Estuvimos dando vueltas por diferentes lugares en Durango, en donde no solamente pude compartir la belleza cultural de esta gran tierra, su belleza, sus paisajes, sino también el sufrimiento de su población. Estoy enormemente complacido y esperanzado por encontrar a Durango en estos días, en estas épocas, con menores niveles de violencia, con un espíritu ciudadano mucho más enérgico de lo que vi en el 2010, 2011, 2012, cuando vine por aquí las primeras veces. Entonces, felicito ante todo a Marcela Jiménez, que no sé dónde está, no la puedo ver, pero debe estar por acá cerca, ahí está Marcela, por el enorme liderazgo, el enorme esfuerzo que con tus colaboradores implicó no solamente traerme a mí, sino a toda esta gente de diferentes lugares de México y del exterior, y al gobierno del gran estado de Durango, que aquí está presente a través de sus voluntarios y voluntarias ahí atrás, que están trabajando duro y asegurándome que no me pierda caminando por acá por el teatro. Así que les agradezco muchísimo. Gracias a Carlos Velázquez, un licenciado, un abogado que se aseguró de que no me esté perdiendo de aeropuerto en aeropuerto, y les agradezco muchísimo a todos ustedes que están aquí presentes. No los quiero agobiar antes de la comida porque si no, no les va a gustar lo que les estoy diciendo. Así que lo voy a mantener corto y voy a tratar de darles tiempo a ustedes para que generen preguntas y voy a ver si las puedo responder o intentar responderlas. Ahí atrás ustedes tienen una lámina que me parece enormemente importante porque no solamente habla del papel de la ciudadanía, que es el nombre, la denominación de este panel, sino también en las democracias modernas con Estado de Derecho y seguridad humana. Hay varios términos que me gustaría comenzar a precisar un poco para que sepamos entendernos, porque como bien dijeron los colegas, las cuestiones de definición a veces son diversas. Para mí, el Estado de Derecho, que es un término que se utiliza muchísimo, es una condición fundamental para que una democracia no evolucione o involucione, se pervierta, se degenere en una demagogia autoritaria. Sin Estado de Derecho, las democracias van a tener mayor probabilidad de degenerarse, de pervertirse en demagogias autoritarias. Hoy, por ejemplo, los Estados Unidos de Norteamérica está sufriendo una perversión, una involución hacia una demagogia, donde los jueces y los fiscales están tratando de contener a esta demagogia para que no se transforme en una demagogia autoritaria. Entonces, el elemento de Estado de Derecho es fundamental,
no solamente el Estado de Derecho requiere que los jueces, fiscales y policías hagan su trabajo bien, o sea, que cuando existe un delito surja una sentencia, culpable o no, con apego a los derechos humanos de los imputados y a los derechos humanos de las víctimas, sino que además de que funcione el sistema judicial adecuadamente, policías, fiscales, jueces y el sistema penitenciario, que funcione con un mínimo estándar de efectividad, además se necesita que ustedes, como sociedad civil, tengan lo que se llama una cultura de la legalidad. Una cultura de la legalidad implica que ustedes sientan que las leyes que se están aprobando y que se intentan aplicar no son leyes que surjan de élites, de oligarquías, de lo que el doctor Aguilar denominaban oligarquía o plutocracias, sino que las leyes sean representativas de lo que ustedes piensan que esas leyes deberían ser, un reflejo de los usos y costumbres de Durango y de México. O sea, que las leyes las sientan propias y que ustedes colaboren en respetar esas leyes a través del control social. Ese control social se manifiesta en cosas a veces muy simples, como el hecho de que si tú ves a una persona tirando basura en la calle, no es que le vayas a pegar a esa persona, pero le llamas la atención para que levante esa basura y la lleve al basurero. A veces los vecinos se organizan para monitorear el vecindario para que cuando ven alguna situación irregular puedan colaborar con las autoridades. Y en otros casos, la cultura de la legalidad se transforma en algo muy valioso, que en el tema antimafia, que es el que yo normalmente trabajo, significa que la ciudadanía cogestione, trabaje mano a mano con las autoridades judiciales en la implementación de políticas públicas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ustedes acá, ahí arriba y acá abajo, se organizan como una red de sociedad civil para que cuando se le decomisa los bienes al Chapo Guzmán, el Estado esté obligado a reasignar esos decomisos a una red de sociedad civil para que esos decomisos se usen para atender a las víctimas. Eso es lo que se hace en países como Italia, Canadá, Alemania, Francia, Estados Unidos un poco menos, pero es un elemento fundamental porque hace que ustedes participen de la política judicial de no solamente quitarle los bienes a la delincuencia organizada formada por políticos, empresarios y operativos con pistolas, sino además que ustedes usen esos bienes decomisados bajo una ley de participación ciudadana que debe claramente delinear las atribuciones y responsabilidades de la sociedad civil para, con esos bienes decomisados, darle servicios a cientos de miles de jóvenes que ni estudian ni trabajan, y ahí estoy vinculándome a presentaciones previas, y que reciban de esos bienes decomisados una transformación en cuanto a una política pública, política social. Si tú vas hoy a Sicilia, a Calabria, a Düsseldorf, en Alemania, te vas a encontrar que los bienes decomisados de los Chapos Guzmanes de esos países sirven para que se establezcan escuelas, centros de entrenamiento, cooperativas agrarias para jóvenes, centro de adiestramiento de habilidades. Eso requiere una cultura de la legalidad, o sea, el ciudadano participa en la implementación práctica de la ley y la hace suya. ¿Se comprende lo que digo? Sin eso no pueden tener una democracia a largo plazo, ya que los anticuerpos necesarios para que esa democracia funcione, como el doctor Aguilar estaba explicando, requieren de una ciudadanía activa, muy activa, que participe en la implementación de la política pública y que genere anticuerpos que impidan la entrada de demagogos y de autoritarismos que después pervierten a la democracia, tal como la explicaron mis colegas anteriormente. Si alguien me está ayudando con las láminas, le voy a agradecer que pase a la próxima, por favor. Todos los países que marchan hacia una democracia con Estado de Derecho, los que marchan hacia ese objetivo, tienen vacíos de Estado. México tiene 23 vacíos institucionales que no existen, instituciones que deberían existir para que haya una democracia con Estado de Derecho y no existen. Les acabo de mencionar una ley de participación ciudadana que le permita a las redes de sociedad civil auditar a todos los órganos del Estado, eso quiere decir fiscalizar, entrar a un órgano del Estado
pedirle toda la información del presupuesto, contrataciones públicas, y esta red de sociedad civil que surge de las asambleas vecinales, a mano alzada, votan por sus auditores o contralores, como le llaman en la ley mexicana, y esos contralores tienen la atribución y la responsabilidad de entrar a cualquier órgano del Estado a auditar el funcionamiento de los poderes públicos, ya sea el legislativo, el judicial o el ejecutivo. Eso requiere de una ley de participación ciudadana con un capitulado de auditoría ciudadana que no existe en México todavía, en ningún lugar. Eso es esencial para que el ciudadano se incorpore a lo que el gobernador de este gran estado esta mañana llamó democracia semidirecta. ¿Se acuerdan que él habló de una democracia semidirecta donde el ciudadano participa activamente más allá del proceso electoral? Una transición democrática significa marchar hacia un modelo social de representatividad que vaya mucho más allá del proceso electoral. El proceso electoral es una condición necesaria, pero lejísimos de ser suficiente para que pueda existir una democracia con Estado de Derecho. Para que exista una democracia con Estado de Derecho necesitas todos estos instrumentos de participación directa para que una democracia semidirecta, y estoy usando el vocabulario del gobernador, pueda desarrollarse en México y garantizar de que la democracia no derive en una demagogia autoritaria, que es el gran temor de las democracias, no solamente en México, en muchos países del mundo. Hungría, Venezuela, no importa, derecha, izquierda. En Hungría los conciben como de derecha, en otros países serán de izquierda, pero el punto es que no importan las ideologías, la perversión hacia una demagogia autoritaria requiere de anticuerpos que están en estos mecanismos de participación ciudadana. Ahora, cuando tú tienes Estado de Derecho y democracia trabajando de la mano, normalmente vas a tener seguridad humana. Seguridad humana es la seguridad de cada uno de ustedes para acceder a 58 bienes y servicios públicos que constituyen condiciones para que ustedes puedan sobrevivir y prosperar como ciudadanos. Son 58 bienes y servicios públicos como el agua, la justicia, la educación, el medio ambiente adecuado para que puedan sobrevivir sin enfermedades, el acceso a la salud pública, todos bienes y servicios que el Estado está obligado a proveer o a producir para que ustedes puedan sobrevivir y prosperar. En los últimos 25 años en México, yo me atrevo a decir, y espero no ser impertinente, ustedes han privatizado muchos de esos bienes y servicios públicos que están en mi lista de 58 bienes y servicios públicos, y cada uno de esos 58 bienes y servicios públicos es un derecho humano. No porque lo dice Buscaglia, no porque lo diga Aguilar, sino porque lo dicen las convenciones de las Naciones Unidas que México ratificó como país soberano. Todos esos bienes y servicios públicos, si me ayudan con las próximas, por favor, láminas, esos que están enumerados ahí, y les pido por favor que no se preocupen si no pueden leer, porque esta presentación está accesible en el sitio web de Proyecto Democracia. Me han dicho que lo van a colocar inmediatamente, así que no tienen que tomar nota de esto. Ahí tienen los 58 bienes y servicios públicos que son derechos humanos cada uno de ellos. En cada uno de estos bienes y servicios públicos, México ha retrocedido en los últimos 20 años, lamentablemente. Y sean los gobiernos previos o sea el gobierno actual, federal, yo no he escuchado una política de Estado, ni la he leído, que proponga invertir recursos públicos para recapturar estos bienes y servicios públicos que aseguren el ejercicio de estos derechos humanos por cada uno de ustedes. Ahora, sin que una ciudadanía pueda acceder a estos bienes y servicios públicos, no hay democracia. Si tú no puedes acceder ni siquiera al agua como bien público, agua potable, si no puedes acceder a la justicia, a la educación, a un medio ambiente razonable, la democracia no puede sobrevivir. Para tener seguridad humana requieres Estado de Derecho. Así que, como ustedes pueden ver, existe una relación dinámica entre Estado de Derecho, democracia y seguridad humana. La seguridad humana es tu garantía de que puedas acceder a estos 58 bienes y servicios públicos. Lamentablemente, México ha estado retrocediendo en los últimos 20 años especialmente a través de una privatización de facto del servicio de salud pública, por ejemplo, que fue entregado
a familias de oligarcas allegados a diferentes gobiernos al poder, no importa que sea el PAN, el PRI o a cuan sea, que se han apoderado de los sistemas de salud pública, los han vaciado y los han privatizado a través de estos hospitales que ustedes, por ejemplo, visitan y son hoteles 5 estrellas a los cuales una pequeña proporción de la población mexicana tiene acceso. Ahora yo les pregunto una cosa. ¿En dónde creen ustedes que la delincuencia organizada prospera más? ¿En un país en donde el acceso al agua está garantizado por el Estado o en un país donde el acceso al agua potable no está garantizado por el Estado? ¿Quién produce esa agua? ¿Quién la hace disponible a las personas marginadas esa agua cuando el Estado no lo provee? La delincuencia organizada. Ustedes van a encontrar que desde la Ciudad de México hasta Durango, Baja California, la delincuencia organizada está involucrada en la provisión de agua. Ustedes van a encontrar que la delincuencia organizada en Sinaloa provee mecanismos alternativos de resolución de disputas, porque la gente no tiene acceso a la justicia. Ustedes se van a encontrar con que la delincuencia organizada en Afganistán provee mecanismos de educación distorsionados a través del derecho islámico, distorsiones del Sharia. La delincuencia organizada es un fenómeno social y político, y económico obviamente, que reemplaza al Estado cuando el Estado no asegura la provisión de estos 58 bienes y servicios públicos, cada uno de ellos son concebidos como derechos humanos. Por lo tanto, no puede haber democracia si existe una proporción significativa del voto comprado. Por ejemplo, si en los procesos electorales una proporción del 15 al 20% del voto, según algunos estudios, viene siempre comprado o coaccionado, la democracia se pervierte desde el punto de vista que el doctor Aguilar mencionó, de reglas de acceso al poder. La delincuencia organizada es un factor que destruye a las democracias y favorece la constitución de demagogias autoritarias. Esa es la vinculación que yo quiero que tengan en mente a partir de ahora. Y, por ejemplo, la mejor política para combatir a la delincuencia organizada no son guardias nacionales, más pistolas y más helicópteros, sino el ejército bajo un esquema de derechos humanos con jueces fiscales que realmente hagan que esos derechos humanos se ejerzan y se cumplan, sin allanamientos extrajudiciales, sin detenciones sin motivación, pero eso es una condición necesaria. Yo le decía hoy al general Arévalo, que estaba acá, el comandante de la región 10, esa es una condición necesaria. Poco puede hacer la Guardia Nacional si la población mexicana no tiene acceso a los bienes y servicios públicos que les acabo de mencionar, esos derechos humanos, porque la delincuencia organizada se transforma en un estado paralelo y no hay manera que ningún ejército del planeta pueda combatir a la delincuencia organizada compuesta por políticos, empresarios y algunos miembros de sociedad civil. Eso es esencial que se comprenda. Y yo no veo en el gobierno federal aún una política de derechos humanos que acompañe a la Guardia Nacional para que la Guardia Nacional no se transforme en una segunda experiencia en donde ríos de sangre se generan a través de las bien intencionadas políticas bélicas, militaristas, ahora disfrazadas de civiles, pero sin una política de derechos humanos. Y lo peor aún, no hay aún una política mexicana de desmantelamiento de recursos patrimoniales de la delincuencia organizada, que financia campañas, que se mete en contrataciones públicas. Eso es un factor que hace a las propuestas que nosotros lanzamos para que los países afiancen su democracia. Ahora, México no puede combatir su delincuencia organizada sola. Requiere de una cooperación internacional, no solamente de militares, no solamente de fiscales, sino una cooperación internacional de sociedades civiles. Por lo tanto, nosotros cada vez que llegamos a México, normalmente venimos con aquellos equipos de sociedad civil que en Italia son los que gestionan o cogestionan los bienes decomisados de la delincuencia organizada para brindarles servicios a niños, jóvenes, víctimas de trata de personas, jovencitos que están sujetos a adicciones. Todo ese material traemos a grupos de sociedad civil italiano para que podamos capacitar y colaborar con las redes de sociedad civil mexicanas para que ustedes se transformen como sociedad civil en uno de los 4 pilares de las políticas antimafia. Hoy la sociedad civil mexicana no es un pilar, lamentablemente, de las políticas contra el crimen organizado, ni son un pilar tampoco aún de fortalecimiento de la democracia,
porque la sociedad civil mexicana, después de tantos años de atrofia social, a través de un autoritarismo que Vargas Llosa o otra gente le llamaba la dictadura perfecta, se atrofiaron los músculos sociales y la sociedad civil, no toda, pero en su gran mayoría, se transformó en una sociedad civil como la rusa, una sociedad civil prebendaria. Y ni siquiera se dan cuenta que son prebendarias. Hay una persona muy honesta, a mí me gusta dar nombres y apellidos, muy honesta, una buena persona con buenas intenciones, que es Clara Husiman, que el otro día me decía, o decía por televisión, que la sociedad civil mexicana no puede trabajar si el Estado no lo financia. Eso no es verdad. Este ejercicio de Parlamento Ciudadano es un ejemplo de que la sociedad civil puede hacer cosas sin estar recibiendo ingresos mensuales y estar en el bolsillo de las autoridades. La sociedad civil, como Estado, requiere de una cooperación logística operativa con el Estado, como es en este caso. El Estado colabora, pero no es una fuente de ingresos salariales para la sociedad civil. O sea que necesitamos asegurarnos de que la sociedad civil no solamente se asegure que haya transparencia y acceso a la información, cosa que México sí ha logrado a través de institutos de transparencia. No solamente requerimos de que la sociedad civil pueda participar de asambleas ciudadanas, sino también se requiere que exista un rol mucho más activo y no solamente el pasivo de estos dos roles que acabo de mencionar. Consejos ciudadanos, observatorios, mecanismos de transparencia, son condiciones necesarias pero lejísimos de ser suficientes para que la sociedad civil esté preparada para asegurarse de ser un anticuerpo para mantener una democracia en el sentido que explicaba mi colega hace 20 minutos. Se requiere también que la sociedad civil participe en decidir. La revocación del mandato es un mecanismo de decisión. La iniciativa ciudadana de una ley es un mecanismo de decisión proactiva. Eso se tiene que desarrollar mucho en México. Están las leyes, pero todavía en la práctica no se aplican adecuadamente. Ahí tienen una brecha entre la ley en los libros y la ley en la práctica. Pero después necesitamos los últimos 2 estadios. Hay 5 estadios en el desarrollo de la sociedad civil, de la participación ciudadana. Ya les mencioné 3. ¿No? ¿Se acuerdan? La transparencia y el acceso a la información, los consejos ciudadanos y las audiencias públicas, los mecanismos de decisión, iniciativas de ley y revocación del mandato, pero después requerimos que las sociedades civiles, en todas las democracias fuertes del planeta, se transforman en mecanismos de fiscalización operativa, lo que les decía al comienzo. Hay cientos de miles de redes sociales que auditan a los jueces en Estados Unidos, Courtwatch, en Canadá, en Francia, en Alemania, en todas las democracias del mundo, a su manera, afrancesadas, germánicas, tienen una sociedad civil que es fiscal. Por ley, ustedes tienen derecho de entrar a un juzgado y de auditar las sentencias de los jueces, y esos reportes de auditoría, por ley, deben ser vinculantes a las auditorías superiores de la Federación y a las fiscalías, para que la fiscalía esté obligada por ley a tener en cuenta a los reportes de las auditorías ciudadanas como insumos potencialmente probatorios. Ese es el 4º estadio en el desarrollo de toda sociedad civil, sin la cual no hay anticuerpos para asegurar que no marchemos hacia demagogias autoritarias. Y el 5º estadio más evolucionado de las sociedades civiles, ya les di el ejemplo al comienzo, es cuando la sociedad civil cogestiona y coaplica junto al Estado las políticas públicas. Cuando tú te encuentras que en Italia hay más de 70 redes de sociedad civil que reciben bienes decomisados por ley, los reciben para administrarlos y usarlos para generar bienes públicos. O sea, la sociedad civil está generando bienes públicos a través del uso de bienes decomisados para generar escuelas de entrenamiento y habilidades para jóvenes, donde en Italia aprenden a fabricar chamarras, aprenden a producir softwares, aprenden a producir aceite de oliva. Yo los invito a que vayan a esas democracias, imperfectas como lo son todas, y vean cómo la sociedad civil se transforma en un motor de cogestión. Eso es lo que yo le pediría al presidente de la República, López Obrador, que considere que es una política de izquierda. Una política de izquierda en los hechos es
darle una ley a la ciudadanía que le permita a esa ciudadanía, a las millones de mexicanas y mexicanos, formar parte de la aplicación de todas las políticas públicas de este país, para que no se transformen en cotos de caza de la delincuencia organizada de Estado que en este momento les carcome al Estado mexicano. Entonces, esos 5 estadios en el desarrollo de todas las sociedades civiles de las democracias más evolucionadas en el sentido que estoy hablando, hoy México ha superado 2 de los 5 y en el tercero, que les estaba mencionando, las iniciativas populares, las revocaciones de mandato, estamos viendo cómo se están por desarrollar, pero las últimas 2 estadios, el proceso cuarto y quinto, México todavía no ha comenzado ni tiene leyes para poder implementarlos. Eso es esencial como mecanismos de participación ciudadana. Si me ayudan con las láminas para ir resumiendo un poco, porque me gustaría no tardar demasiado tiempo, así recibo alguna pregunta por parte de ustedes. Adelante, por favor. Adelante, adelante. Quiero ir a los gráficos, porque si bien no van a poder leer el nombre de los países, sí van a poder ver, porque todas estas recomendaciones que nosotros estamos haciendo están basadas en leyes, convenciones que México ya ha ratificado. Por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas para combatir la delincuencia organizada tiene un artículo en esa convención que México ha ratificado como país soberano, que es el artículo 31, y en ese artículo dice que la sociedad civil mexicana debe formar parte proactiva de la lucha y prevención de la delincuencia organizada. Eso todavía no lo vemos. No con armas, no con carteles ni con manifestaciones en las calles, sino con estos mecanismos de cogestión que hacen que la sociedad civil sea un anticuerpo contra la demagogia, el autoritarismo y contra la delincuencia organizada. Adelante, por favor, con las láminas. Ahora sí llegamos a los gráficos que les prometí, si les parece bien. Adelante, adelante, adelante un poco más. Esta presentación ya la tienen ahí. Fíjense acá, en el anterior. Ahí está. En el eje horizontal ustedes tienen una palabra que dice prevención social de la delincuencia organizada. Prevención. Ese es el eje horizontal. Y ahí ustedes tienen los países que tienen más mecanismos de prevención. Quiere decir que son los países que tienen más mecanismos por ley de auditorías ciudadanas de todos los niveles de gobierno, donde la sociedad civil está por ley atribuida para entrar a cualquier órgano municipal, estatal o federal para auditar a la autoridad y enviarle los reportes de auditoría a los fiscales y a las auditorías de los países. Los países que tienen más mecanismos de prevención son los que están a su derecha, donde dice 24, ahí tienen ustedes algunos países, no se me vayan, ahí, Nueva Zelanda, Islandia, Suiza y demás. Y los países que tienen menos mecanismos de prevención están a la izquierda. Ahí tenemos a México ahí arriba, Nigeria, Pakistán, Afganistán y Guinea Ecuatorial. El eje vertical es delincuencia organizada, pero delincuencia organizada para nosotros no es solamente grupos de chapos guzmanes que trafican drogas, son normalmente redes de políticos, redes de empresarios legales, políticos que forman redes para capturar al sistema de contrataciones públicas y lavar dinero. Lo que ustedes vieron, por ejemplo, en las noticias quizás esta mañana, es que encontraron que actores y poderosísimos empresarios en Estados Unidos sobornaban a las universidades más prestigiosas norteamericanas para asegurar la entrada de sus hijos. Esas redes de familiares y de actores y de las élites norteamericanas hoy están siendo acusadas por delincuencia organizada en Estados Unidos. Delincuencia organizada no son los chapos guzmanes nada más con pistolas, son esos empresarios y esos políticos que ustedes están viendo en algunas partes de México, en donde normalmente están sujetos a un pacto político de impunidad mafioso y se los protege. Entonces, por lo tanto, delincuencia organizada en eje vertical, ese que ustedes ven ahí, lo medimos a través de un promedio ponderado de 23 tipos de delitos que incluyen delitos electorales, la compra y coacción de votos, financiamientos ilegales, trata de personas, tráfico de drogas, armas, secuestros. Tienen 23 tipos, es una ensalada. Ahí vienen a México, que tiene uno de los mayores niveles de delincuencia organizada del planeta. Pero lo bonito de este gráfico, olvídense de la posición de México, lo bonito de este gráfico es que si
tú, con base a la experiencia internacional y al artículo 31 de la Convención de Palermo contra la Delincuencia Organizada de las Naciones Unidas, que México ya ha ratificado, no tiene que importar nada, si México empieza por ley a establecer redes de participación ciudadana dedicadas a auditar a todas las autoridades y a cogestionar las políticas públicas, ya sea de acceso al agua o de política judicial de decomisos, si México avanza hacia la derecha en el eje horizontal, México va a destruir a la delincuencia organizada de manera cierta. Esto es una política de izquierda, si el presidente López Obrador lo quisiese ver. No el establecimiento de una Guardia Nacional. Es empoderar a la sociedad civil mexicana para lograr hacerla proactivamente parte de los mecanismos de políticas públicas que hoy ustedes las pueden ver en países hermanos. Esto no es cuestión de Suiza nada más. Colombia, Uruguay, Paraguay. Paraguay tiene mecanismos participativos a nivel municipal, donde la sociedad civil coparticipa en la elaboración de presupuestos municipales. No digitados como en la Ciudad de México, directamente. O sea, estos mecanismos de participación generan democracia y además combaten a la delincuencia organizada. Esa es la materia pendiente en Durango, con la cual esa democracia semidirecta a la cual se refería hoy el gobernador de este gran estado, se puede hacer realidad para fortalecer la democracia hacia futuro y además para combatir la delincuencia organizada que les ha causado ríos de sangre a ustedes por tantos años. Ese es uno de los 4 pilares para combatir la delincuencia organizada que hoy está totalmente ausente, vacío, en las políticas de Estado en México. Este que les estoy mostrando, de participación ciudadana. Además, no se están decomisando las enormes cantidades de empresas farmacéuticas, agropecuarias, que están en manos de familiares y de empresas, personas jurídicas, en manos de redes criminales que financian campañas políticas. Yo, para darles una idea final y para que después vayamos a las preguntas, si me lo permiten, les doy una idea. Cuando comenzaron a aplicar estas políticas en los países que las empezaron a implementar bien, desde países con presidentes de izquierda, como Pepe Mujica, hasta presidentes de centro derecha o derecha, como en Colombia. No importa la ideología. Lo importante es que los países que lo comenzaron a hacer limpiaron a sus congresos, primero, de los políticos que estaban en los bolsillos de redes criminales, en Uruguay, en Colombia, en Indonesia, etcétera, y después comenzaron a aplicar estas políticas, por ejemplo, la que les estaba mencionando, de reasignación social de bienes decomisados. Hoy un solo político no lo puede hacer, porque ni bien querés tocar los bienes decomisados, la administración de bienes decomisados hoy en México y en muchos países está en manos de la delincuencia organizada. Por lo tanto, se requiere de un manipuliti, de un proceso de limpieza política adecuado, y eso es algo que la sociedad civil bien podría, a través de una iniciativa de ley, y ahí voy al estadio número 3 de desarrollo de la sociedad civil, podría presentar ya mismo hoy en Durango una ley de participación ciudadana con un capítulo dedicado a auditorías ciudadanas, como les acabo de explicar, y a cogestión de la política judicial en cuanto a la reasignación social de bienes decomisados. Hoy mismo ustedes podrían tener una iniciativa de ley popular para que el Congreso de este gran Estado pueda considerarla y presionarla, claro está. Eso es una propuesta concreta que yo les llevo a su atención respetuosamente para que la puedan tener en cuenta hacia futuro. Lo importante de todo esto es que la delincuencia organizada y las demagogias autoritarias que la acompañan nunca son una tormenta que aparece y no se puede hacer nada al respecto. No son un huracán. Si tú tomas estas políticas adecuadas a través de una gran presión social, la delincuencia organizada y la demagogia autoritaria se pueden evitar. Ese es el gran mensaje optimista que le queremos dejar a ustedes a través de estas presentaciones. Mil gracias por su paciencia y viva Durango, viva México. Bueno, le damos las gracias a nombre de los becarios del NDI y del Proyecto Democracia a nuestro conferencista, el doctor Edgardo Buscaglia, por su tiempo y por su brillante intervención en el día de hoy. Ahora pasamos a la sesión de preguntas que nos hacen por las redes sociales con respecto al tema que acabo de tocar. Muchas gracias, doctor. Gracias.
Vamos empezando con algunas de las que están recibiendo por el chat, doctor. La primera señala que los procesos de revocatoria pierden su esencia cuando son usados como un mecanismo de realización política de los que pierden elecciones. ¿Qué opina al respecto de los riesgos de erosionar y desvirtuar los mecanismos de participación de sociedad civil en nuestras democracias? Primera pregunta. Es muy importante que los procesos de revocatoria del mandato estén sujetos a una regulación. Una regulación, en términos legales, no quiero entrar a hablar como abogado porque nos aburrimos todos, pero una regulación te aterriza la ley y te dice bajo qué condiciones se puede revocar el mandato. Tiene que ser como una receta. No puede ser simplemente una atribución generalizada en donde no se determinen las condiciones. Una de las condiciones que se tiene que determinar claramente para una revocación del mandato es que las redes de sociedad civil que fiscalizan a los presidentes, a los secretarios de Estado, etcétera, tengan reportes de auditoría que justifiquen, a través de esos reportes de auditoría, una mala función pública, ya sea enriquecimientos ilícitos, conflictos de intereses, tráficos de influencia, pero tiene que haber una motivación concreta, con base a datos duros, que puedan justificar una revocación del mandato. Eso tiene que estar regulado. No puede ser sujeto simplemente a lo que denominaba, ¿cómo le denominabas tú, colega Aguilar? Caprichos de la opinión pública. No puede ser porque si no eso conduce... Exactamente. Tiene que haber una regulación de esta ley que establezca claros elementos concretos, objetivos, por los cuales se justifica revocar el mandato, o sea, llamar a una revocación del mandato. De lo contrario, se transforma, como bien dicen ustedes, en un instrumento de desestabilización política por parte de los que pierden las elecciones. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa figura. Es una figura democrática en la medida que hay un Estado de Derecho, nuevamente. Necesitan que la democracia siempre esté acompañado por un Estado de Derecho con cultura de la legalidad. De lo contrario, la democracia se deriva en una demagogia autoritaria, que es lo que estamos tratando de prevenir. Todos los países del mundo tienen delincuencia organizada, entre paréntesis. La gran diferencia que existe entre Francia y México es que la delincuencia organizada francesa, que quizás tenga más dinero que la de México, está mejor controlada. Hay una reacción de Estado contra esa delincuencia organizada. Brasil, durante el gobierno del presidente Lula y de la presidenta Dilma Rousseff, y no durante el posterior presidente golpista, Brasil procesó al 63% de los miembros del Congreso Federal, de todos los partidos, incluyendo del partido del presidente Lula. Eso es revocación del mandato en la práctica. Estado de Derecho con democracia. ¿Se entiende lo que digo? Cuando los fiscales que trabajaban en el organigrama del Poder Ejecutivo no eran bloqueados por la presidenta Rousseff o por Lula, se les permitía trabajar y procesar, eso conducía a un control de calidad de la política y hoy tienes al más del 60% de los políticos brasileiros procesados por asociación delictuosa u otro tipo, de todos los partidos. Entonces necesitamos tener estos mecanismos de Estado de Derecho como también mecanismos de revocación del mandato en un sentido mucho más duro, ¿no? De evidencia objetiva. A eso voy un poco, ¿no? Espero que se entienda. Dice, ¿cómo exigirle a los legisladores que le puedan dar poder a la sociedad para fiscalizar al mismo poder, ya que las auditorías son parte del mismo sistema y realmente no hacen una fiscalización? Yo no creo en generalizar el término la clase política es mala o es buena. Yo no creo en esos términos. En todos los partidos de México hay gente honesta y buena y en todos los partidos de México tienes corrupción. Entonces hay gente con buena voluntad. El gobernador, por ejemplo, aquí esta mañana, él abrió la puerta a través de lo que él denominó democracia semidirecta, a que él mismo dijo, la democracia indirecta que nosotros concebimos hasta ahora no es suficiente para garantizar, y acá estoy parafraseando al gobernador, no es suficiente para garantizar la estabilización y la fortaleza de una democracia. Para mí fue música para mis oídos cuando escuché eso. Él dijo, una democracia semidirecta requiere de mecanismos de participación ciudadana.
Claro, no dijo cuáles. Acá vengo yo, como soy técnico, puedo hablar de esos mecanismos. Bueno, si el gobernador ya dio un discurso aquí mismo esta mañana, pongan sobre el gobernador una iniciativa de ley, no vayan solamente a protestar a la Casa de Gobierno, lleven una iniciativa de ley con 2 capítulos adicionales a la Ley de Participación Ciudadana que ya tienen en Durango. Lleven una ley de participación ciudadana reformada con un capítulo para auditorías ciudadanas y otro capítulo para cogestión de políticas públicas que involucraría la reasignación social de bienes decomisados. Eso sería presionar sobre el Estado propositivamente, no solamente diciendo son malos o son buenos, para que el Estado de Durango sea el primer Estado de la República que establezca auditorías ciudadanas y establezca reasignación social de bienes decomisados. Eso sería lo que yo recomiendo para que se le dé continuidad a las palabras del gobernador esta mañana en este gran recinto. Gracias. Bueno, doctor, esta es la tercera y última pregunta de este ciclo. ¿Cree usted que la población también tiene gran influencia en cómo se vive la corrupción? Las poblaciones que están sufriendo en este país, que es la vasta mayoría del pueblo mexicano, están atomizados y no están organizados como acabo de mencionarles. Y eso genera no una tolerancia, no una aceptación, pero una resignación a vivir en una corrupción sin la cual no pueden acceder a los bienes básicos que les permite sobrevivir, desde agua potable hasta justicia, educación. En India, por ejemplo, que es un país que sufre grandes problemas en este sentido, es muy común que la población, según sean sus ingresos, se les cobre sobornos para asegurar la entrada del niño a la escuela. No sé en Durango, pero en India es muy común. Por lo tanto, esa población hoy atomizada es parte de la corrupción por resignación. No tiene otra manera de sobrevivir de manera atomizada. Cuando tú los organizas y le das un instrumento legal como iniciativa popular para que se puedan organizar, fiscalizar y formar parte. A ver, en Palermo, en Sicilia, en Corleone, donde yo he trabajado, en Sicilia, esa misma población que concebía a los mafiosos como el modelo de vida a seguir en Italia, que admiraban al Totorrina, al Chapo Guzmán italiano, esa misma población, cuando el Estado italiano, a través de la sangre de sus mártires, el juez Falcone, el juez Borsellino, héroes de este mecanismo de limpieza, antimafia, cuando esa ley le permitió a esos ciudadanos de Sicilia formar parte de los mecanismos de resignación social de miles, cientos de millones de euros, cuando ellos formaron parte y veían que sus hijos recibían servicios de esos bienes decomisados, esa población pasó de ser resignada, pasó de ser pasiva a formar parte socialmente de los mecanismos antimafia. Y se fortaleció la democracia en Italia. Entonces, es algo que yo quiero llevarles a la mente con casos prácticos. Una colega de la Secretaría de Finanzas esta mañana me dijo, yo voy a ir a Italia. Inmediatamente le dije, te vamos a invitar a Sicilia para que vayas a presenciar las cooperativas agrarias de jóvenes que surgieron de las leyes de reasignación social de bienes decomisados. La invité, le dije, la vamos a llevar, para que vea cómo esa sociedad atomizada, que se resignaban de la corrupción, formó parte de la solución. Se comprende lo que digo. Pero a la gente hay que darle opciones para que se aglutine, se organice y forme parte de la solución. Hagan una iniciativa popular de ley de participación ciudadana con 2 capítulos adicionales. La de auditoría ciudadana y la de cogestión de bienes públicos, de políticas públicas. Y ahí entra el tema de resignación social. Nuevamente, doctor, muchísimas gracias por su intervención, gracias por estar acompañándonos y un fuerte aplauso para él. Gracias. Felicidades.